Hola, ¿cómo están? Bueno, pues el día de hoy, justamente continuando nosotros con el podcast de Cirugía Plástica Segura, hemos querido topar un tema en el que, si bien es cierto, ha existido mucha información a nivel mediático, ha existido información que es buena, información que es mala, pero lo más importante para nosotros en Cirugía Plástica Segura es que siempre ustedes se mantengan informados. Como les dije, esta vez, durante toda esta temporada, los protagonistas van a ser ustedes. Y para eso he tenido el honor de invitarles a Hugo Lara. Él es un abogado litigante en el cual nos va a permitir ayudarnos a que ustedes se enteren qué es lo que sucede, e inclusive para ustedes los profesionales, los cuales están tratando de meterse en la parte de cirugía plástica, sepan qué es lo que también puede suceder a nivel legal, obviamente, y pues por supuesto los daños que pueden suceder. Tengo algunos casos los cuales se han hecho mediáticos que vamos a presentar el día de hoy y qué es lo que puede suceder en cada uno de ellos, y por supuesto toda la parte legal y todo lo que está alrededor del mismo. Por eso es súper importante que cada uno de ustedes, cuando acude a la consulta de cirugía plástica, siempre sepan que la persona que les va a atender no va a ser un asesor, no va a ser un asistente, no va a ser otra persona más que el cirujano plástico que les va a operar y que les va a atender. Y siempre verificar, por supuesto, que ustedes y que la persona a la cual les va a atender tenga todas las credenciales del caso para poder someterles a un procedimiento. Hugo, muchísimas gracias por venir. Gracias a ti. Ha sido un honor realmente trabajar todo este tiempo contigo, ver muchos de los casos los cuales he tenido la oportunidad inclusive de periciar de una u otra manera, y pues ayudar a los pacientes a que justamente también no solo obtengan justicia, sino que también tengan las características de conocimiento, de saber qué es lo que está sucediendo. Quiero que nos cuentes un poco, realmente a breves rasgos. Obviamente yo sé que esta es una materia extremadamente larga, pero a breves rasgos, ¿qué sucede con las personas las cuales en el Ecuador pretenden hacer cirugía plástica sin tener los títulos, o peor aún, sin tener la profesión? Muchísimas gracias, doctor Vega, por la invitación. Este es un tema muy importante y de mucho interés para la ciudadanía en general. Sí, es importante tener bastante en claro que la persona, el médico, el profesional que se va a dedicar a este tipo de actividades, este tipo de prestación de servicios, debe contar con toda la capacitación necesaria. Y no solo contar con un título que lo habilite, sino contar con la pericia necesaria para que pueda atender a su paciente en general de la mejor manera. Fíjate tú que lamentablemente hay profesionales que pueden tener un título de cirugía estética, pero al amparo de nuestras regulaciones, este profesional lo que necesita es tener un título de cirugía plástica. ¿Por qué? Qué importante que dices, perdóname que te interrumpa, qué importante que dices esto, porque lastimosamente muchas de las personas que nos están viendo ahora se van a preguntar y van a decir: no, lo que pasa es que cuando yo me fui a la consulta de tal persona, resultó ser un cirujano estético y está en la CENESID, máster en cirugía cosmética, máster en cirugía estética, diplomado en no sé qué. Quiero que se den cuenta una cosa: eso no les avaliza y eso no les hace cirujanos plásticos. El título es cirujano plástico, estético y reconstructivo. Perdóname que te haya interrumpido. ¿Por qué es importante esto? Mira tú, si nosotros hablamos de responsabilidad médica, debemos entender que para que un profesional médico pueda ser atribuido una responsabilidad médica por un mal procedimiento, la normativa te habla de que debió haber actuado con culpa. ¿Y qué es esto de la culpa? ¿Y por qué trato este tema? Porque no todo fracaso médico es atribuible una responsabilidad civil, una responsabilidad administrativa. Recordemos que las obligaciones que asumen los profesionales médicos son obligaciones de medio, no de resultado. O sea, el médico tiene que responsabilizarse a ejecutar los procedimientos conforme establece la Lex Artis, conforme establecen los protocolos establecidos para el efecto. Pero si es que tú actúas con culpa, es decir, si se produce un resultado dañoso,
con culpa, evidentemente este médico va a sufrir una imputación de una responsabilidad. Y aquí ato con lo que te dije hace un momento, que es esto de la culpa y por qué es necesario que el profesional cuente con un título que le acredite como cirujano plástico. Porque parte de la culpa es actuar con impericia, dice la ley. ¿Ya? Y la pericia en cualquier rama, en cualquier oficio, y no se diga en el tema médico, se lo adquiere en virtud de los conocimientos específicos que tú adquieres en una universidad. Entonces la ley, la normativa te dice, para que usted pueda actuar con debida pericia, con debido conocimiento, con debida competencia, tiene que tener este título. ¿Cuál título? El que hice referencia en su momento. Cirugía plástica. Entonces esta parte es tan importante porque tomen en cuenta lo siguiente. Ustedes pueden ver un consultorio lleno de 500 títulos, de 500 diplomas, de 500 circunstancias. Y en ninguno de ellos dice cirujano plástico, estético y reconstructivo. Ahí van a caer en esto, en que lastimosamente, así sea que les ponga Botox, ácido hialurónico, plasma rico en plaquetas, o que les hagan una pequeña lipoláser, o que les hagan una mini lipo, que comercialmente los llaman así, pero en realidad es una liposucción, es una lipoaspiración, o que les metan, que entren al quirófano y en el quirófano le hagan una reducción mamaria, un aumento mamario, que les hagan una rinoplastia, es decir, una cirugía de nariz, que les hagan cualquier procedimiento, y ellos encima más, que es muy importante, muchas veces son más bravos, son más enojados, son más grandes, en el que les dicen, lo que pasa es que yo soy el cirujano estético graduado en México, graduado en Argentina, graduado en Brasil, graduado en España, y pues el cirujano estético está en la capacidad de hacer este tipo de cosas. Y en realidad el momento en el que llegan acá al Ecuador se dan cuenta de que no solo en el Ecuador, sino realmente a nivel, no solo de Latinoamérica, sino en el mundo entero, existen condiciones las cuales los médicos estéticos, que aún no son considerados una especialidad, es decir, no tienen la capacidad de ser un posgrado verdadero, un posgrado universitario, un posgrado bien fundamentado en el que tienes toda una serie de conocimientos y bagaje de conocimientos, sino simplemente están considerados masterados, diplomados, cursos pequeños, cursos los cuales a veces, muchas veces ni siquiera superan las 2-3 semanas, no les da la capacidad de realizar cirugía plástica. Sin embargo, se meten en la cirugía plástica por esto, por el dinero, porque justamente lo único que les interesa es el dinero. Y la gran mayoría, por eso es que también quienes les atienden son sus asistentes y son sus asesores. Tenemos unos videos, nosotros que quisiera que nos compartas un poco de la parte legal, más que nada para poder ver qué podemos nosotros saber al respecto de esto. Ayúdenos, producción, con el primer video. Lo que inició como un cambio estético se convirtió en un calvario para Denise, una joven víctima de una mala práctica médica en su rostro. Y hoy, con secuelas, cuenta cómo fueron sus días luego de haber sido intervenida con un perfilamiento mandibular láser y rinoplastia. Nunca pensé que me iba a pasar esto, porque yo confiaba en las palabras de esa señora, de esa doctora, porque ella te habla tan bonito que te convence. Y yo veía todo ese consultorio lleno de pacientes, o sea, ir con los títulos y todo, pero jamás me imaginé que no era cirujana plástica. Al inicio pensó que todo era parte de su recuperación, pero las lesiones se hacían más profundas. Acudió a otro especialista porque su doctora, la que la había operado, le dijo que todo esto era normal. Limpiarme la cara con guantes, teniendo una profundidad casi de 1 centímetro, teniendo una bacteria. ¿Por qué crees tú que se generó esa bacteria cuando estuviste en el consultorio? ¿Era un quirófano? No, a mí me lo realizó en un quirófano, pero cuando ella me hacen las curaciones, me la hicieron en un consultorio normal, que ni siquiera ese consultorio, ahora que ella fue la a clausurarlo, me di cuenta que ni siquiera lo tienen como consultorio, sino que es una oficina. Los procedimientos se publican en un centro estético que oferta servicios en cirugía plástica, medicina estética y nutricional. La doctora Nancy A. es la persona que realiza cirugías, sin contar con un título con esta especialidad. Solo registra como médico. En mi parte yo comencé a revisar en el sistema del CNC, pero parece de que no, la doctora solamente tiene un título de medicina general. No hay ninguna especialidad ni ninguna subespecialidad respecto a ser cirujana plástica, ¿no?
Ante este caso, ya la víctima presentó la denuncia en la fiscalía. Podemos anticiparnos en el tema, cómo vaya a terminar esto, porque como se encuentra en etapa investigativa, no hay todavía ningún tipo de... Ella acudió ya dio su versión. Ya dio su versión en la fiscalía. Y eso es lo que quiero, que se haga justicia, que no vuelva a operar, que le quiten la licencia. Eso es lo que yo quiero. Con el caso de Denise, muchos más han salido a la luz. En redes sociales se evidencian varias víctimas. Según la ACES, solo en 2025 se realizaron 17 clausuras a establecimientos clandestinos que ofertaban este tipo de procedimientos invasivos con fines estéticos. Como ustedes ven en este video, esta paciente, primero, realmente le felicito a la paciente porque es una valiente en la cual realmente ha hecho público su caso. A ella le ofrecieron un remodelamiento de la región cervical. Dentro de ese remodelamiento de la región cervical le ofrecen una lipoaspiración y también le ofrecen algo que se llama un endolifting. El endolifting se ha puesto muy de moda, muy de moda, y de hecho, están tan de moda que en realidad lo están haciendo en la parte de endolifting a nivel del abdomen, a nivel de las piernas, a nivel de celulitis, en cualquier lugar le tratan de poner el endolifting. ¿Qué es el endolifting? Para que ustedes sepan en realidad. El endolifting es simplemente una cánula, la cual tiene justamente en la punta una punta de láser, en realidad, la cual el momento en el que entra, lo que va haciendo es cauterizándole a la grasa de manera interna, cauterizándole a la grasa. Si es que nosotros hiciéramos una lipo láser, que las lipo láser son como se conocen realmente dentro de lo que es cirugía plástica, tú después de que pasas de cánula deberías entrar con una cánula aspirativa en una segunda instancia en ese mismo momento para poder retirar todo ese tejido. Sin embargo, aquí lo que les ofrecen y les dicen: no te preocupes, te hacemos esto, vas a sentir cómo se te pega la piel, cómo te hemos reducido la grasa, y esa grasa, esta es la clave que les dicen, esa grasa se te va por la orina. Después de que tú te haces masajes, se te va por linfa y la linfa se te va por la orina. Eso es la secuencia que les dicen. Entonces, si ustedes acuden a un consultorio y les están diciendo que tu grasa se te va a ir por tu orina, ahí no es. Váyanse, por favor, salgan corriendo, díganle muchas gracias, hasta luego. Por último, ofrecieron la consulta, ok, eso sucedió, pero la verdad es que tienen que tener mucho cuidado. Cuéntanos, ¿qué puede suceder en este caso que ya obviamente ya están en tribunales, que ya se está sucediendo y que resulta que la persona que le hizo lamentablemente este procedimiento a esta paciente no fue cirujano plástico? Es importante que los pacientes, en primer lugar, entiendan y comprendan que tienen sus derechos protegidos por nuestra normativa y por la Constitución. Cuando se produce este tipo de afectaciones, aquellos profesionales que no cuentan con la debida habilitación, con los debidos conocimientos, como ya lo habíamos anticipado, ellos están incurriendo en una grave responsabilidad de índole penal y de índole civil. Porque lo que se está afectando cuando un paciente... o sea, aquí es cárcel y económico. Aquí es cárcel y económico. Okay. Como vemos en este caso que se ha presentado, esta paciente está siendo vulnerada en un bien jurídico protegido. ¿Cuál es ese bien jurídico protegido que se afecta o que se ve afectado en el paciente frente a este tipo de situaciones? Es la integridad física. Total. Y esa integridad física no es única y exclusivamente, o no debe ser única y exclusivamente reparada, está restituido en la medida en que se pueda, y ustedes como médicos deben identificar si es que realmente un caso puede ser reparado o no puede ser reparado. Sino que además de aquello, que el médico tiene que asumir la responsabilidad económica de esas afectaciones, de ese daño, dependiendo de la gravedad del caso, el médico puede ser procesado penalmente. Aquí se entra, pienso yo que esto te estoy hablando desde el lado médico realmente, y corrígeme si es que estoy hablando tonterías. El momento en el cual la persona te está pidiendo a ti una remuneración económica por el daño, ¿quién establece esa remuneración económica? ¿La persona, el paciente o el juez? La retribución o la económica o la reparación económica. Reparación económica más que de remuneración. Ajá. La reparación económica es una consecuencia del daño.
Ya, pero no todo daño es reparable. totalmente. Para que se produzca el efecto de reparación, tiene que, dentro del proceso que se establezca en contra de ese médico en virtud de la denuncia que haya presentado el paciente, debe demostrarse, primero, que existe un daño. Ok, correcto. En segundo lugar, debe demostrarse que ese daño se haya producido como culpa del médico que realizó el procedimiento. Perfecto. Como tercer elemento, hay que demostrar que ese daño y esa culpa tienen una relación de causalidad. Ok. De causalidad. Es decir, el uno con el otro están vinculados completamente. Exactamente. Perfecto. Porque te digo una cosa, puede suceder, por ejemplo, que Ustedes hablan bonito, verás. hablamos bonito, pero se les oye feo. Pero lo importante, como te digo, es determinar que existe esa relación de causalidad. ¿Y por qué te digo? Porque puede ser que el procedimiento estuvo debidamente adecuado, pero por una circunstancia ajena al procedimiento del médico Sucedió tal. el efecto adverso. Entonces, ¿tú qué tienes ahí? Tienes un daño, Ajá. Sin culpa. no tienes culpa. Perfecto. Y por lo tanto, no podemos ni siquiera hablar de que exista un nexo causal entre lo que se hizo con culpa y la consecuencia que es el daño. Digamos del hipotético como en este caso. Hubo el daño. Digamos, ok. Dentro de las cirugías siempre existen los riesgos de los efectos adversos, Correcto. de las condiciones las cuales van a salirse del campo normal de la medicina. Y dentro del endolifting está descrito que puede existir una quemadura a nivel de la piel porque se está utilizando un plano demasiado superficial, o en su defecto también la energía que se mandó con el láser fue exagerada. Ok, entonces ustedes lograron determinar ese detalle y todo. Pero está descrito que existe este efecto adverso. Sin embargo, la persona que le hace no es cirujano plástico. ¿Cómo se logra unir esas cosas? Mira tú, ¿por qué es importante que la persona que ejerce este tipo de actividad, este médico que hace este tipo de procedimientos, cuente con la pericia, el conocimiento y el título que le habilite? Por dos circunstancias. Porque solo eso le va a permitir al médico, al profesional, identificar la previsibilidad de la consecuencia y la evitabilidad de la consecuencia. Perfecto. Si es que el médico no cuenta con los conocimientos, si es que el médico en ningún momento llegó a entender esa lex artis, que es esa serie de conocimientos, esa serie de información, de protocolos, que le permite determinar que esto que pasó lo podía evitar, o que era previsible lo que iba a pasar, lo que tú me estás diciendo. Existen este tipo de sustancias, este tipo de procedimientos que pueden quemar la piel. Correcto. Si el médico no está habilitado con su título, y no solo con su título, sino con sus conocimientos, no puede ni prever ni evitar. Perfecto. Esa persona es culpable de la consecuencia, y ahí vamos a lo que me habías preguntado hace un momento. Porque el desconocimiento no te quita culpabilidad. El desconocimiento no te quita culpabilidad, más Perfecto. bien el conocimiento agrava la situación del profesional que realizó ese procedimiento y que generó ese daño. Hugo, dijiste la palabra perfecta, y si es que ustedes prestaron atención en esta pequeña conversación, dijo la palabra protocolos. La palabra protocolos es fundamental en esto y quiero que sepan ustedes. Y por eso es que el momento en el que nosotros llenamos una historia clínica, averiguamos las cosas, tenemos un protocolo de hacer las cosas, de poder preguntar, de poder saber qué es lo que sucede, pero principalmente lo que yo les dije anteriormente a eso, saber la profundidad de la cánula que estamos utilizando, el grosor, mandar la energía y todo ese tipo de cosas son parte del protocolo. Es decir, si es que nosotros como cirujanos plásticos hacemos todo lo que nuestro conocimiento nos está diciendo a nosotros que tenemos que hacer, cómo tenemos que utilizar las cánulas, cómo tenemos que utilizar la frecuencia del láser, cómo tenemos que utilizar el calor, qué planos tenemos que utilizarlo, el riesgo de que sucedan este tipo de problemas es mínimo, es menos del 1%. Tengan en cuenta esos detalles. Ese 1% se atribuyen a otros factores, pero dentro de lo que va a ser el factor exclusivo del tratamiento es menos del 1%. Por eso es tan importante que ustedes sepan que el momento en el que sucede esto, ahora la paciente la cual ustedes vieron ya queda con una señal, la cual sí, ventajosamente puede ser tratada, pero toda su vida va a tener una herida. Eso es importante que ustedes sepan. Y ante la legislación, eso te puede ocasionar
problemas psicológicos, problemas de autoestima, problemas de todo índole, ¿no es cierto? Entonces, como la persona a la cual hizo esto no es un cirujano plástico, sí tiene culpa, ¿no es cierto? Es correcto. Tendríamos que basarnos en ese detalle. Como la persona que no lo hizo no es cirujano plástico, tiene la culpabilidad de no haber hecho las cosas con el protocolo y con el conocimiento adecuado, ¿no es cierto? Es que fíjate tú, todo profesional en general, y no se diga el caso médico, cuando está llevando a cabo un procedimiento, no solo debe contar con el título que le habilite, no solo debe contar con el conocimiento que le permite identificar la previsibilidad y la evitabilidad de una consecuencia dañosa, sino que también debe cumplir con la ley, con los procedimientos, debe cumplir con la normativa, y si la normativa dice que tú tienes que hacer tal o cual circunstancia, pues tienes que cumplirlo. Total. Si tú no cumples con todos estos prerequisitos, pues entonces evidentemente estás actuando con culpa. Y ese resultado dañoso que se produjo te es imputable como profesional. Excelente. Este es un gran ejemplo que ustedes quiero que lo tomen en cuenta. Tenemos otro caso que quisiéramos, por favor, verlo. Producción nos va a ayudar con este detalle para poder hacer un análisis también adecuado respecto de esto. La Guardia Civil está investigando varias clínicas estéticas aquí en España que inyectaban en los labios ácido hialurónico, que es ilegal. Cuéntanos, Eduardo Siles. Eso es, Sandra. ¿Y dónde compraban el ácido hialurónico? Pues en webs chinas. Atención, porque lo abrían y lo reutilizaban sin conservarlo en el frigorífico. ¿Todo eso dónde se guardaba? Pues aquí, en lo que conocían como el carro prohibido. Van a ver cómo quedaban los labios de las víctimas, hinchados, con bultos, con moratones. Promocionaban una técnica sin agujas para introducir el ácido por presión de aire. Como ustedes se están dando cuenta, esto no solo sucede en el Ecuador, y como les comenté al inicio del programa, esto es algo que afecta al mundo entero. Y como ven, en este caso España ha sido uno de los países afectados por esto. Y distintas ciudades es realmente muy común por realmente, no solo aparte del turismo, sino la densidad poblacional, en la que lastimosamente inescrupulosos lo que hacen es engañar a los pacientes. Entonces, claro, ustedes ven en sus redes sociales que las redes sociales son lindísimas, son muy creativas. Ahora, en la actualidad, utilizan inteligencia artificial, hacen un sinnúmero de cosas para tratar de llamar la atención de ustedes, los pacientes. Y por supuesto, a ver, ustedes no tienen por qué tener la culpa en ese sentido. La responsabilidad de cada uno de nosotros es enseñar la verdad de nuestros pacientes y enseñar qué es lo que está sucediendo. Pero en este caso particular, algo que es terrible, es que la sustancia que están inyectando lo hacen pasar por ácido hialurónico. Y eso es algo que sucede no solo en España, sucede aquí en el Ecuador absolutamente todos los días. Sucede en Colombia, sucede en Argentina, sucede en Brasil, sucede en los Estados Unidos y en Europa en general, no solo en España, sucede en Francia, en Italia. A lo largo del mundo sucede esto. ¿Por qué? Porque la gente lo único que está buscando es tratar de obtener dinero rápido. Entonces, el ácido hialurónico como ácido hialurónico, ustedes tienen que saber que primero siempre viene precargado. Siempre viene en su vial, el cual es único y es descartable. Es decir, se lo usa y se lo descarta. No puedes estar vaciándolo y rellenando en todas las situaciones porque ya perdió su esterilidad, ya perdió su eficacia y además porque el momento en el cual ya utilizaste el ácido hialurónico, si es que te sobra un poco, tienes que descartarlo. Esa es la norma y eso es parte de los protocolos que estábamos hablando nosotros anteriormente. Algo que se tiene que cumplir. Sin embargo, en este caso particular, lo que hacían es quedarse con la jeringuilla, quedarse con el vial para engañarle al paciente y decir, mira, te estoy poniendo ácido hialurónico, pero en realidad lo que sucedió es que tú has cargado de otra sustancia, de otro lugar, de otro contenedor para poder engañar. Legalmente, aquí en el Ecuador, esto sucedió en España, pero aquí en el Ecuador, ¿qué pudiera pasar? Partamos de una circunstancia que es importante que el auditorio conozca, que las personas que van en busca de un apoyo médico conozcan. Que el médico tiene una responsabilidad objetiva de calidad. Cuando tú como paciente estás yendo donde un médico, estás poniendo su salud, su integridad física en este caso, su vida en muchos otros casos, en manos del médico. Ese paciente tiene el derecho de recibir lo mejor del profesional. Correcto. Y todo derecho tiene su
correspuesta. La respuesta es la responsabilidad. Y la responsabilidad objetiva de cuidado es lo que le obliga al médico a cumplir con todos los procedimientos, con todos los protocolos y cumplir con lo que establece la ley. Cuando el médico comete una infracción a ese deber objetivo de cuidado, se produce la responsabilidad de esta persona. Y evidentemente, en virtud de un resultado que es el que puede producirse y no deseado, es que precisamente se generan todas las consecuencias para el médico. El médico tiene la obligación, como habíamos dicho en un momento, de reparar, de responder ante la sociedad. ¿Y por qué? Porque la actividad que ejecuta el médico es una actividad que tiene que reflejar seguridad no solo para el paciente, sino para la sociedad en general. Entonces la responsabilidad que asume el médico es una responsabilidad no solo respecto al paciente, sino con la sociedad. Y cuando se producen este tipo de circunstancias, evidentemente tiene que rendir cuentas con esa sociedad. Esto estamos hablando nosotros del médico, ¿no es cierto? En el cual nosotros estamos bajo un paraguas de una legislación. Sin embargo, creo que puedo estar hablando tonteras, pero creo que es un agujero legal o tal vez es un vacío legal en la cual, en cambio, spas o lugares los cuales no son controlados por un médico, sino son controlados por esteticistas, por cosmetólogas, por cosmiatras, tienen otra, no sé si es que es legislación, pero tienen otro órgano de control. Y ese otro órgano de control tiene otra normativa. Y ahí, en cambio, no es tan estricto. ¿Cómo poder que el paciente, que lastimosamente cayó en un sitio en el que su organismo de control no es tan exigente como el organismo de control hacia los médicos, cómo poder hacer cumplir la ley? Quien hace cumplir la ley son las autoridades. Ok. Para el caso de los establecimientos médicos, existe el ACES, que es la entidad encargada de realizar este tipo de controles. Si se hace una inspección a un centro, ya sea porque aleatoriamente la autoridad decidió ir acá o por denuncias, se produce la consecuencia que es la clausura del centro, que no cumple con todos los procedimientos. Pero en el caso muy particular que tú pones a consideración, lamentablemente se escapa o puede escaparse del control. ¿Y por qué digo esto? Porque suele tratarse de centros clandestinos, en donde la autoridad muy pocas veces puede llegar. Ni siquiera sabe, y aun cuando exista denuncia, no es pues que es un sitio, un lugar que está abierto al público, entonces tú vas y dices, sí, aquí es entro y clausuro. No, porque son sitios clandestinos. Cuando te digo clandestinos, te estoy diciendo es un lugar oculto que el momento en que llegue la autoridad, muy probablemente te van a cerrar la puerta y tú verás como una casa y no entras. Entonces, tener el control o poder prever que en tal o cual sitio se están realizando ese tipo de procedimientos, con cualquier tipo de falencia, sin cumplir protocolos, sin contar con los insumos adecuados, es bastante difícil. Lamentablemente es bastante difícil. Por eso es que es importante que sea el paciente quien decida, bajo su conciencia, ir a un centro que esté debidamente habilitado, que se sepa que cuenta con profesionales idóneos, para poner en manos su integridad, como habíamos visto, porque tenemos el derecho como pacientes de que el médico ejerce el cuidado debido y no se genera este tipo de consecuencias. Hugo, acabas de decir algo clave, algo fundamental. Aquí, como siempre les he dicho yo, aquí en Cirugía Plástica Segura, en el podcast, la responsabilidad siempre también va a estar de su lado, porque ustedes también tienen que saber a dónde van, ustedes también tienen que saber quién les va a atender, y ustedes tienen que tomarse el tiempito suficiente de coger y analizar y ver la persona que les va a atender, si es que tiene o no tiene las credenciales adecuadas del caso, y por supuesto, si es que el lugar a donde ustedes van también tiene las acreditaciones del caso. Eso es súper importante que ustedes sepan, porque la clandestinidad es algo en lo cual lamentablemente es un antifaz el cual afecta al mundo entero, porque esto no solo afecta aquí en el Ecuador. Si es que hay clandestinidad en Colombia, si es que hay en España, si es que hay en los Estados Unidos, en cualquier lado, pues las autoridades no tienen por qué saber. Va a haber la denuncia, van a hacer la investigación y máximo, muchas ocasiones sucede lo que tú dices, solo cerrar la puerta, poner una clausura
y ponerle tal vez una multa económica, pero todos los pacientes, y a veces cientos de pacientes, e inclusive a veces miles de pacientes que están siendo afectados, no reciben realmente el trato justo que deberían haber recibido, y más bien tienen que estar yendo a otros lugares en donde quizás, lamentablemente, por el efecto reconstructivo ya tendrá que ser mucho más costoso, y en otras ocasiones, lamentablemente, inclusive su vida ha sido afectada. Entonces, realmente lo que Hugo decía es verdad. Ustedes, los pacientes, cuando acuden donde nosotros, los médicos, ustedes están poniendo su vida en nuestras manos, porque nosotros tenemos el conocimiento y la pericia suficiente para poder tratar enfermedades, condiciones quirúrgicas y demás, para poder ayudarles en todo esto, que es justamente, particularmente en mi especialidad, cirugía plástica segura. Pero también tienen que saber ustedes de que si ustedes se van donde un cardiólogo, si ustedes se van donde un ginecólogo, donde un urólogo, donde un dermatólogo, en cualquier de los casos, esa persona tiene que tener realmente el conocimiento y tiene que tener todas las condiciones para poder tratar todo lo que puede suceder en complicaciones y, por supuesto, en tratamientos de cualquiera de las enfermedades. Tenemos un último caso, que ese sí ya es un caso local, que quiero pasarles para que ustedes vean el análisis que podemos hacer en la parte legal. ¿Por qué? ¿Por qué oculta aquí? Necesito una autorización. ¡Ey! No me esconda eso en la cartera, que ya lo vimos de forma certera. Más de 110 productos como inyecciones, tubos para muestras de sangre, bisturís, catéteres, sueros, entre otros, querían ser escondidos de nuestro control en un centro estético de Guayaquil. La razón, este tipo de locales no puede realizar tratamientos invasivos y quirúrgicos sin un profesional de salud capacitado y las debidas precauciones. Pero aquí claramente los hacían sin ningún pudor. ¡De terror! En otro spa del norte de la ciudad, la misma situación comprometedora. Ponían parches linguales para bajar de peso, con la grapadora que decían que era para grapar lo que imprime la computadora. ¡Qué osadía, señora! Clausuramos ambos spas hasta que demuestren que ofrecen solo servicios permitidos y no es para causarle un posible daño a los ciudadanos. Como conversamos nosotros en esto, es muy importante que ustedes sepan que esto también sucede aquí en el país. En este caso, la ciudad de Guayaquil es la afectada porque lamentablemente era un centro en el que se hicieron las denuncias pertinentes del caso y pues por supuesto se encontraron que existían un sinnúmero de insumos los cuales indicaban que se estaban haciendo procedimientos quizás quirúrgicos, muchos de estos invasivos, y que era un centro el cual no contaba, una, con los permisos, dos, podía tener medicación caducada, y tres, no contaba justamente con la asepsia y antisepsia, es decir, con la esterilización del caso para realizar procedimientos invasivos. Esto es súper importante que sepan porque muchísimas ocasiones les ofrecen a ustedes, los pacientes, hacer procedimientos rápidos, entre comillas, bajo sedación en consultorio, y luego suceden los desastres. Y lo primerito que muchas veces la prensa amarillista sale diciendo es: entró por una lipo y salió muerta. Cuando en realidad no fue eso, sino que sucedieron un sinnúmero de connotaciones que, si bien es cierto, la idea base era hacerse un remodelamiento corporal y que lamentablemente se complicó y el paciente falleció, no tomaron en cuenta todo lo que sucedió y le echaron la culpa a la cirugía plástica sin siquiera haber sido un cirujano plástico. Cuéntanos, legalmente, ¿qué es lo que puede suceder en casos como estos? El caso que tú traes a colación es un caso que nos puede servir para una explicación bastante didáctica. Mucho se cree, mucho se piensa que por el hecho de que se haya producido, qué sé yo, una laceración en una operación estética o cualquier tipo de operaciones, el médico ya es responsable. Recuerda que hay abortos clandestinos también, ¿no? Supuesto, hay abortos clandestinos. Sí, por supuesto, o sea, sí. Pero se cree que por el hecho de haber cometido, bueno, el tema del aborto, eso realmente es un tipo penal, correcto, per se. Pero hablando de un momento normal, un procedimiento normal que esté ejecutando cualquier cirujano, no hablo únicamente del cirujano plástico. Sí, cualquier cirujano, correcto. Se cree que por el hecho de haberse producido la falencia, qué sé yo, se fue un poco la cánula o el bisturí, lastimó algún órgano vital que no debía haber sido tocado. Se cree que por eso ya el médico es responsable
y que los pacientes tienen el derecho de acudir a la autoridad para denunciar y tratar de obtener algún rédito económico. Ajá. Pero no es así, no es así, porque la responsabilidad del médico no está en que la cirugía sea perfecta, porque repito, habíamos hablado de que la obligación del médico es de medio y no de resultado. Así es. El médico se compromete a ejecutar todos los procedimientos necesarios conforme manda la Lex Artis para que sea buen procedimiento. Pero puede pasar circunstancias ajenas al médico, Total. temas propios del paciente que generen que haya una complicación. Correcto. ¿Qué es lo importante a considerar en estos casos, de Santiago? Que lo que viene después de la cirugía es lo que determina la existencia o no de la responsabilidad. Este tema de tener la pericia necesaria para ir identificando la evolución del posoperatorio del paciente y lograr identificar a tiempo las complicaciones. Mire, yo te cuento, tuve un caso en donde a una paciente le practicaron una operación estética, era una lipoescultura, con lipotransferencia, era aumento de la glándula, aumento de mamas, y el procedimiento, que duró como 6 horas, aparentemente terminó bien. Ok. Resulta que la paciente, en el transcurso de las horas inmediatas a la operación, a la cirugía, empezó a mostrar signos que no eran normales. Ok. Lamentablemente, el médico o la médica cirujana que se encargó de este procedimiento no logró identificar qué es lo que estaba pasando con ese paciente. Pregunta, ¿era cirujano plástico o no era cirujano plástico? Bueno, en este caso no era cirujano plástico, en este caso era cirujano estético. Es que ¿sabes qué pasó ahí? Y eso es importante que ustedes sepan, porque quiero que vean lo que sucede dentro de lo que es del argot normal, común y corriente de las personas. Tú dijiste médico cirujano. Entonces, las personas se llevan, el médico cirujano puede hacer tal cosa, y esa parte es la que realmente muchas veces, inclusive hasta los propios jueces, al no tener el conocimiento dentro de la medicina, que médicos cirujanos somos todos los que nos graduamos de medicina, somos todos los médicos generales, cuando son médicos generales, y nuestros títulos de especialistas, cardiología, cirugía plástica, endocrinología, medicina interna, y toda la rama que tenemos, nos da nuestros posgrados, nos da nuestra especialidad y nos da todo lo que nosotros sabemos respecto de esto. Entonces, el momento en el que se habla, y eso utilizan muchísimo todos estos malos profesionales, los cuales quieren llamar a los pacientes, que ya no son pacientes para ellos, son clientes, que quieren llamarles a los clientes para hacerles un procedimiento. Y dicen, yo soy médico cirujano estético, médico cirujano cosmético, médico cirujano cualquier cosa, ¿me entienden? Entonces eso es un gran problema. Perdón, continúa. Sí, lo que tú dices tiene razón. Los títulos, inclusive, que yo he visto muchos títulos de médicos, son médicos generales, son cirujanos. Correcto. Doctor en cirugía general, ¿no? Correcto. Y se apropian de esa parte de cirugía, le dan un curso adicional de estético y soy cirujano. Correcto. Entonces, en este caso que te comento, sí, efectivamente no era un cirujano plástico, no era una cirujana plástica la que realizó este procedimiento, y por eso no pudo identificar todos estos signos de alerta que se fue presentando en las horas posteriores a la cirugía, en el día siguiente a la cirugía, y en un tercer día que se produjo un deterioro constante y progresivo de la paciente. Okay. A tal punto que tocó llevarla a un centro médico de mayor complejidad, en donde lamentablemente los médicos ya no pudieron hacer absolutamente nada, porque durante todo este tiempo llegó a tal el punto de deterioro del paciente que los médicos en el hospital de máxima complejidad lamentablemente ya no pudieron hacerse. ¿A qué se debió eso? Precisamente a la falta del deber objetivo de cuidado que tuvo el médico, que al no contar con la pericia, no logró identificar este deterioro para tomar medidas, y eran medidas sencillas, porque en el juicio se pudo determinar que simplemente con un eco que le practicabas, tú identificabas que existía un orificio que no debía estar ahí, que existía... Se podía entrar a operar y podías entrar a salvar la vida. Entiendo. El médico actuó con total impericia y evidentemente el resultado se produjo. Y ahí tenemos lo que te comentaba hace un momento. Tengo el nexo causal entre la impericia, la falta de cuidado del médico, y el resultado, que en este caso fue la pérdida de la vida de la paciente.
Es justamente lo que estamos nosotros, con este ejemplo que Hugo nos está dando, es más o menos para que ustedes se den cuenta lo que sucedió en el caso que nosotros le estábamos diciendo. Es totalmente una impericia, es totalmente una imprudencia completa, que un centro, el cual está tratando con pacientes, no con clientes, no tome las medidas del caso suficientes y no esté bajo el cuidado de la persona correcta para poder realizar los procedimientos. Por eso, todas las personas que nos están viendo, y aquí van a estar viéndonos cosmetólogos, estéticos, de todas las ramas que nos ven ventajosamente, quiero que sepan ustedes, no hagan tonteras, no hagan cosas que no les competen, no hagan cosas que no les corresponden. Si ustedes no saben, yo les entiendo que ustedes quieren ganar dinero, pero si es que quieren ganar dinero, ganen dinero de una manera, aquí sí tengo que decirlo de una manera honesta, no estén mintiendo a los pacientes. Y lo que está sucediendo en este caso, en el caso que Hugo nos está contando, que lamentablemente una paciente después de 3 días no pudo ser salvada y encima más fallece, encima más tiene complicaciones. Muchas de esas complicaciones son permanentes. Si es que se pueden diagnosticar rápidamente, para eso son las especialidades, para eso somos los especialistas, para poder nosotros identificar las condiciones y así poder salvar vidas, definitivamente salvar vidas. Nuestro objetivo como médicos es salvar vidas en todas las circunstancias y no crean que en cirugía plástica no se salvan vidas, porque se salvan vidas todos los días. Entonces es muy importante que ustedes sepan todos estos detalles. Queda un montón de cosas más en el aire y Hugo, quiero por favor comprometerte a que tengas por favor otro podcast con nosotros, a seguir hablando de todo esto, a seguir solventando las inquietudes que estoy seguro que ustedes nos van a dejar. Por favor, déjenlas aquí abajo. Les voy a dejar el número de Hugo en caso de que ustedes tengan cualquier inquietud relacionados a este tipo de temas, que los amen, que realmente les va a guiar y pues por supuesto siempre les va a ayudar de la mejor manera. Quiero agradecerles a todas las personas las cuales se encuentran conectadas con nosotros. Dejen sus preguntas, se las voy a responder personalmente. Y por supuesto, si es que es algo del ámbito de legal, pues Hugo se los va a responder también de manera personal. Y más que nada, que sepan ustedes que aquí en Cirugía Plástica Segura vamos a siempre cuidar de su salud, vamos a cuidar siempre de ustedes los pacientes y vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer para que cada uno de ustedes obtengan ese resultado que están buscando. Quiero agradecerles, mandarles un gran abrazo y Hugo, te mando un abrazo y te dejo, por favor, con esta inquietud de que sí tenemos que reunirnos nuevamente para poder continuar con este gran podcast de todo lo que es la parte legal dentro de lo que es cirugía plástica y medicina a nivel del Ecuador. Encantado, para mí un gusto contar con este espacio para poder dirigirnos a tu público, entendiendo, y así lo entiendo yo, que la medicina es una de las labores más nobles que puede tener un profesional, porque se encarga pues precisamente de la debilidad humana, y pongámonos en manos de buenos profesionales. Encantado, cuando tú me invites estaré acá, pues gustoso para compartir este espacio. Muchas gracias, Hugo. Muchísimas gracias a todos, les mando un abrazo. Nos estamos viendo en otro podcast de Cirugía Plástica Segura.